Vivimos hoy en día con problemas que no solamente tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la crisis económica, con el empleo y con situaciones de precariedad que de cierta manera estamos constantemente habitando en este planeta. Hay otra serie de circunstancias que de cierta manera también nos aquejan y se relacionan directamente con la situación del poder, la cuestión del miedo y esta falta de seguridades que de cierta manera nos han acostumbrado directamente la parte institucional, sí, porque efectivamente no solamente hay una especie de reingeniería social que en un momento dado está acabando de manera muy específica con nuestra vida material, sino también y de manera muy particular con nuestra vida simbólica. ¿Qué quiere decir esto sobre la vida simbólica? Que esta reingeniería de cierta manera nos está modificando un poquito los patrones culturales, el sobre que todos tenemos y de cierta manera las aspiraciones que tenemos de presente y hacia futuro. ¿En qué consiste esta reingeniería que de cierta manera modifica las maneras de entender y percibir la realidad y que de cierta manera son las llamadas obras maestras del capitalismo? Y esas obras maestras del capitalismo, atrás de ellas, para que efectivamente nosotros podamos tener ese miedo, ese terror, ese pánico o que no podamos manejar esas emociones, tienen que ver con un conjunto de expertos que desde la ciencia o desde las humanidades trabajan en pro de este sistema para poder legitimar un modo de vida para unos cuantos y obviamente explotar a los demás. En esta reingeniería que de cierta manera se construye para la condición humana en la totalidad, operan varios elementos importantes. Estamos hablando específicamente de que se ocupa el conocimiento científico para el control social de las personas, y ese control social de las personas implica meter un conjunto de creencias que de cierta manera nos ayuden a acostumbrarnos directamente a que lo que estamos viviendo en la actualidad desde el punto de vista de inseguridad social o desde el punto de vista de la dimensión de salud o desde el punto de vista de poder platicar con los demás sea una situación continua. Una primera reingeniería tiene que ver con el asunto de hacernos creer por un lado de que ahí existe un terrorismo islámico que está afectando directamente el corazón central de Europa, para que nosotros empecemos a crear un conjunto de ideas con respecto a que estas personas son no gratas en estos lugares y que tengan que ser expulsados para que venga un orden mundial a establecer la paz y la calma. Esa es una primera reingeniería que trabaja directamente con las emociones y con las mismas creencias de los individuos. Una segunda reingeniería que me parece muy importante es el asunto educativo. La idea específica que si estamos educándonos para toda la vida, estamos entrenando directamente para poder tener trabajo y consolidarnos específicamente en nuestras actividades personales, y que ese lugar de la educación tiene que ser la escuela. Es un asunto que también tiene que ver con la ingeniería y que en estos momentos se está utilizando la escuela no para criticar, no para enjuiciar, no para tener de cierta manera que valorizar la vida, sino específicamente para domesticarnos en las características de lo que quiere el capitalismo a propósito de eficacia y eficiencia. Un tercer elemento tiene que ver con la ingeniería a propósito de nuestros gustos y nuestras preferencias. En un momento dado, en un tiempo, se prefería de manera directa una plática, un diálogo, la reflexión y la capacidad de entendernos directamente con los textos o con los libros o con algo que de cierta manera fuera más profundo dentro del ámbito del arte, la literatura, la escritura, también la cuestión de la arquitectura o la misma escultura. O la reingeniería está ubicada directamente para trabajar una dimensión de lo que llama Gil Lipovetsky la cultura del capitalismo artístico, en donde se elimina toda forma sublime artística para que a partir de ello se genere el consumo de elementos mediáticos, el consumo de nuevas tecnologías, el consumo de productos, hasta cierta manera estupidizarnos en esa misma característica. Y le llama capitalismo artístico porque prácticamente todo lo que intenta el capitalismo es embellecer para poder venderse. En esa misma situación se embellece en un momento dado los productos de aparador para que sean comerciables a las demás personas. Se embellecen las calles para que efectivamente puedan ser contratadas por grupos privados y efectivamente crear grandes centros comerciales y en un momento expropiar territorios y terrenos que pudieran sido mejor para escuelas o para otro tipo de elementos a propósito de lo que supone el trabajo. Hay muchas expropiaciones, se expropia el alma, se expropia específicamente la inteligencia, se expropia el análisis, se expropia la comunidad,
figuras, es propia del ciudadano, y quedan específicamente otras figuras cuya sensibilidad está abocada en lo que les acabo de comentar, relacionada con el entretenimiento, con la diversión, con el miedo y con ciertas situaciones que de cierta manera empezamos a directamente a tener como comunes o como lugares fundamentales a propósito de pensar. Cierro con un elemento muy importante que se menciona o que se dijo en los años 80 en los PUM. Los PUM decían que no había futuro, y efectivamente estamos viviendo una etapa de futuro. ¿Desde qué estamos viviendo la etapa de futuro? Desde que muchos de los expertos están señalando que el futuro es apocalíptico, que el futuro es de terror y que prácticamente no hay futuro. Si la modernidad nos enseñó que el futuro era un paraíso que podíamos conquistar gracias a la emancipación política y a la emancipación económica, en estos momentos lo que priva y que de cierta manera lo ha cultivado la posmodernidad, la hipermodernidad y la sociedad líquida, es una sociedad de incertidumbre, una sociedad en donde no sabemos dónde vamos y si dónde vamos va a ser el lugar seguro en donde nos vamos a ubicar, y que de cierta manera toda esta serie de creencias en el aparato sociológico están diseminadas por todos lados para que efectivamente pensemos y nos acostumbremos de manera directa a pensar en esas mismas inseguridades, y al mismo tiempo que no podamos movilizarnos para poder crear las oportunidades de seguridad que no solamente las tenemos a nosotros, sino también las que tenemos que legar a nuestros hijos. Por eso hay que combatir la dimensión del capitalismo, pero eso será una situación que pueda yo plantear en un siguiente video.